Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios. Da esperanza. Yo espero que este mensaje hoy sea un mensaje de esperanza para alguien que tiene oídos y también un corazón para oír lo que Dios nos dice por la Biblia. Tenemos nuestros cultos nuevamente aquí en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelante del asilo de ancianos y gimnasio Tiger, es la misma calle. Bajando a la mano derecha a las 10 de la mañana, este domingo te esperamos, o 6 de la tarde si le conviene más, pero que vengan para escuchar un mensaje que sí puede dar esperanza y cambiar tu vida. Bueno, vamos a ir al libro de Jeremías, un profeta del Antiguo Testamento. Un libro en sí muy fuerte, muy duro, porque el pueblo de Dios dice unas 11 veces más o menos que Dios dice que a su pueblo que había mandado profetas, sus siervos, predicando su palabra temprano y sin cesar, pero no querían oír. Se mantuvieron firmes en sus pecados, alejándose más y más de Dios, y Dios tuvo que pronunciar fuertes juicios contra su pueblo en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías. Pero gracias a Dios que Dios no nos deja sin esperanza en nuestros pecados, en nuestra condición pecaminosa, en los resultados de nuestros pecados, los sufrimientos, angustias, problemas. Dios no nos deja, no se deleita en la miseria del pecador, en esta vida ni en la eternidad. Dios, la Biblia dice, es un Dios justo y tiene que castigar todo pecado. Pero Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de amor, es un Dios de gracia, que significa el favor inmerecido de Dios. Aquí hay una palabra de esperanza para el pueblo de Israel y hay una aplicación para nosotros en 2021. Dice aquí en Jeremías capítulo 50, versículo 20, Dios dice a su pueblo: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Todos hemos tenido la experiencia de buscar y buscar y buscar algo y no hallar algo, como si hubiera desaparecido, sea las llaves de tu carro o tus calcetines favoritos o tu anillo de compromiso, algo precioso que parece que desapareció. Vas buscando y no hallas. Parece que desapareció, ya se fue. Pero es curioso que aquí Dios está hablando de los pecados de Israel y de Judá, y dice: en un tiempo futuro la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. ¿Puede imaginar? Los pecados de Judá serán buscadas y no se hallarán. Gracias a Dios que porque dice: porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Gracias a Dios que la Biblia habla del perdón de Dios. ¿Sabe qué es el perdón de Dios? Entre otras cosas, el perdón de Dios es cuando nuestro pecado ya no aparece delante de Dios ni de nosotros. Cuando nuestro pecado es perdonado, es pagado y cancelado, de tal manera que ya no aparece en los libros, en las cuentas, no aparece delante de Dios ni delante de nosotros. Leo nuestro texto una vez más. Dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá.
y los pecados de Judá, y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Bueno, quizás parece increíble, demasiado bueno para creer, pero mire lo que la Biblia dice acerca de pecados ya desaparecidos. Pecados perdonados y ya desaparecidos. En primer lugar, la Biblia habla en el libro de Levítico. Vamos a ver unas ilustraciones y enseñanzas sobre esta gran verdad. En Levítico capítulo 16 es el día de la expiación. Una vez al año para el pueblo de Israel había un sacrificio especial. Y el sacerdote, dice, pondrá Aarón, el sacerdote, sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Uno fue sacrificado, muerto, pero el otro apareció en la presencia del sacerdote vivo. Dice, pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades o los pecados de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Es una confesión del pecado de todo el pueblo de parte de un sacerdote. Y dice, y lo enviará, es decir, este macho cabrío vivo, sobre el cual fueron confesados todos los pecados de todo el pueblo de Israel, y lo enviará, este macho cabrío, al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Cuando Dios perdona el pecado, Él lo manda, Él lo envía a un lugar como si fuera un desierto, a una tierra inhabitada. Es decir, fuera de la vista, fuera del camino, ya para no tomar en cuenta ya estos pecados, van a desaparecer en el desierto, en un lugar, en una tierra inhabitada. Esto fue en Levítico capítulo 16. Pero mire el libro de los Salmos. Salmo 103, yo te recomiendo, si buscas el perdón de Dios, si tienes dudas si Dios de veras es un Dios de misericordia y un Dios de perdón, mire, Salmo 103, dice versículo 12, ¿cómo Dios perdona? Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo Dios alejar de nosotros nuestras rebeliones. El perdón de Dios es cuando Él envía tan lejos, que es el oriente del occidente, hace alejar tan lejos de nosotros nuestros pecados. Y sabemos que si intentáramos medir la distancia entre el oriente y el occidente, pues el oriente va pues infinitamente al oriente. El occidente va por una distancia infinita, no se puede medir. Esto quiere decir, amigo, escucha, que Dios puede alejar de ti tus pecados tan lejos que no se puede medir la distancia tan lejos. Van a desaparecer delante de Dios y delante de ti. ¿Le parece una buena noticia? Ojalá que hay alguien escuchando este programa, que Dios en este momento dé ojos para ver, oídos para oír y un corazón para creer y recibir el perdón de Dios. Pero en tercer lugar, vamos al libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 1. Dice en Isaías capítulo 1, otra ilustración del perdón de pecados, cuando Dios hace desaparecer el pecado del pecador. Dice en Isaías capítulo 1, versículo 18, Dios nos ruega, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos tus pecados como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En primer lugar, vemos iniquidades llevados o enviados al desierto, a una tierra inhabitada. Así Dios perdona. Después, rebeliones alejados, tan lejos que es el oriente del occidente. Pero en tercer lugar, vemos aquí pecados emblanquecidos como blanca lana. Y es lo que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, puede hacer. Nosotros no podemos lavar nuestros pecados con jabón. Nosotros no podemos lavar nuestros pecados con religión. No podemos lavar nuestros pecados por buenas intenciones, buenos esfuerzos, porque ahí queda la mancha, ahí queda pegado. Ahí queda visible, ahí queda en la conciencia, ahí me molesta de día y de noche, no tengo descanso, no tengo esperanza. Pero cuando Dios perdona el pecado, ya los pecados desaparecen como una unas manchas emblanquecidas como blanca lana. Oh, que fuere posible. Alguien dice al oír estas palabras, pues son las palabras de Dios, son las promesas de Dios y en ellas hay esperanza. Pero en cuarto lugar, cuando Dios perdona pecado y ya no aparece delante de Él y delante de mí mi pecado o delante de ti tu pecado, estos pecados son echados tras las espaldas de Dios. Estamos todavía en Isaías capítulo 38. Puede imaginar Dios tomando tus pecados y echándolos atrás sus espaldas para ya no verlos, para no tomarlos en cuenta, para que como si hubieran desaparecido delante de Él, porque ya no está mirándolos, están detrás sus espaldas. Aprendió esta gran verdad el rey Ezequías cuando se enfermó y rogó que Dios le diera más vida y le dio 15 años. Pero además vemos que de alguna manera también había cometido pecados que necesitaban ser limpiados, sanados, perdonados. Y da testimonio después de este milagro de Dios en su vida. Isaías 38, 17 dice Ezequías: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti, orando a Dios, a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. El pecado nos hunde en un hoyo de corrupción. Nos hace miserable. Nos separa de Dios y nos separa de seres queridos. Pero hay esperanza, amigo. Si andas triste, miserable, culpable, condenado en tu propia conciencia y quieres ser limpiado, dice que Dios le agradó librar la vida de Ezequías del hoyo de la corrupción. ¿Pero cómo? Dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Amigo, entiende que un nuevo día va a amanecer cuando tú recibes el perdón, pero de veras, de todos tus pecados. Tú vas a experimentar una liberación de la carga, una liberación de la culpa, una liberación de la condenación y vas a sentir libre, pero de veras, libre de tu pecado. Y vas a sentir que la sonrisa de Dios está sobre tu vida, que estás bien con Dios, como la Biblia dice, estás reconciliado con Dios, que tienes por medio de la fe en Jesucristo paz para con Dios. Romanos 5, versículos 1 al 11. Si quieres anotar, Romanos 5, 1 al 8, 1 al 11. Gracias a Dios que Salmo 130, versículo 4 dice, en ti hay perdón para que seas reverenciado, para que tú vuelvas a ser una persona reverente hacia Dios, habiendo recibido su perdón y ahora de corazón, con un nuevo corazón limpio,
con el nuevo poder de Cristo viviendo en tu corazón, poder vivir arriba, encima del pecado, vivir una nueva vida que agrada a Dios. Iniquidades enviadas al desierto, a tierra inhabitada, es el perdón de Dios. Rebeliones alejados, cuanto está lejos el oriente del occidente, es el perdón de Dios. Pecados emblanquecidos como blanca lana, este es el perdón de Dios. Pecados echados tras las espaldas de Dios, este es el perdón de Dios. Pero también pecados borrados como una neblina, tratando de ver al otro lado de la neblina y no viendo nada. Así Dios hace con el pecado del pecador que confía en Cristo como su Salvador personal. Dice en Isaías 43, versículo 25, escucha esta buena noticia, amigo, amiga. Yo, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, porque solo Él puede hacer esta obra, y no me acordaré de tus pecados. Dice en versículo 22, capítulo 44 de Isaías, yo deshice, literalmente la misma palabra en el versículo anterior, literalmente yo borré como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Entonces, ¿qué hago? Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Redimir es pagar el precio para librarte de tus pecados, para perdonar todos tus pecados y para darte un corazón nuevo, limpio, un récord limpio delante de Dios, para empezar a vivir una nueva vida en Cristo. Este no es solo esperanza, este es realidad. Este puede ser tu nueva realidad al creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Pero vamos a ir más a fondo. Vamos a ver pecados echados en lo profundo del mar. Vamos casi al final del Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, su capítulo 7. Dice Dios otra vez a su pueblo que había pecado y recibido el juicio de Dios, pero al arrepentirse y volver a Dios, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y noten, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, fuera de la vista, fuera de la memoria, en lo profundo del mar, donde es pura oscuridad y lugares donde el ser humano nunca jamás haya llegado. Solo Dios es consciente de lo que está en el profundo del mar. Pero lo hermoso del perdón de Dios es, aunque pudiera recordar los pecados y castigarlos en su justicia, en el perdón de Dios es cuando Dios toma una decisión de no acordarse de nuestros pecados. Esto sería lo máximo, dice uno oyendo este mensaje. Esto sería lo máximo si Dios en su amor y misericordia decidiera no tomar en cuenta mis pecados, decidiera borrar mis pecados, decidiera tratarme como si no existieran, como si hubieran desaparecido mis pecados. Esto es lo que yo quiero. Bueno, entonces ahora llegamos a la conclusión. Este hecho de hacer desaparecer nuestros pecados, llevándolos como si fuera al desierto, a tierra inhabitada, alejando nuestros pecados de nosotros tan lejos que es el oriente del occidente, emblanqueciendo nuestros pecados como blanca lana, echándolos tras sus espaldas, borrándolos como una neblina, como una nube, y sepultándolos y echándolos al profundo del mar. Podemos decir que lo que Dios está haciendo es, Él está quitando estos pecados de nosotros y olvidándolos para siempre, pero para siempre, por toda la eternidad, quitando de nosotros y echándolos tan lejos
que ya no están delante de Él, no están delante de nosotros, ya desaparecieron. Ahora llega el punto del mensaje. Tú dices, ojalá que fuera así, pero ¿cómo? No veo cómo. He intentado cambiar mi corazón y ahí está el pecado. En el fondo de mi corazón, la mancha en mi conciencia. No puedo quitar, no puedo limpiar mi conciencia, mi culpa. Y la Biblia habla de mi condenación justa en el día de juicio, el castigo eterno. Yo no sé cómo borrar estos pecados. Well, el punto es, tú no puedes quitar tu propio pecado. No puedes hacer desaparecer tu propio pecado. Solo Dios, en todos estos textos, es el que lo hace. Esta es la buena nueva del Evangelio, de lo que tú no pudiste, y ni yo, ni ningún ser humano, a través de nuestras obras propias, aún religiosas. Ninguna religión puede quitar totalmente y eternamente el pecado. Solo un Salvador puede hacerlo. Y Jesucristo lo hizo efectivamente en la cruz hace unos 2000 años. Mire lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ciertamente te incluye a ti y a mí y a todo pecador de este mundo. En la cruz Jesucristo se ofreció a sí mismo, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios el Hijo. Y el único capaz de quitar todos los pecados de todos los pecadores de todos los siglos. ¿Quién más es capaz de ofrecer un sacrificio tan potente y eficaz que puede quitar el pecado una vez para siempre? Dice, he aquí el Cordero de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Quitar aquí literalmente significa levantar y remover aún lejos. Es lo que Jesucristo hizo a través de su muerte en la cruz. Levantó nuestros pecados de nosotros y los removió de nosotros y los cargó en sí mismo, en su propio cuerpo en la cruz. Y sabemos que fue sepultado y el tercer día resucitó para demostrar que nuestros pecados sí, ya desaparecieron. A los que creen en Él y aceptan este sacrificio para su propio perdón y salvación y vida eterna. Dice en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 26, que Jesús en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, aquí, hace 2000 años, aquí en la tierra, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio, es decir, de en medio del pecador y Dios, para quitar de en medio el pecado. Dice que Jesucristo hizo este sacrificio una vez para siempre. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados. En capítulo 10, si quiere leer después en Hebreos capítulos 7 al 10, pero mire Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad de Dios que su Hijo muriera una vez para siempre por el pecador y sus pecados, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Un solo sacrificio, versículo 12, Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y ahí está esperándote sobre el trono de su Padre, a su diestra, esperando que vengas a Él para recibir su perdón como regalo de Dios. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amigos, la verdad es esta. Hebreos 10, versículo 17.
Y nunca más, dice Dios, a los que aceptan este sacrificio único y suficiente, una vez para siempre de Jesucristo en la cruz, para pagar por todos tus pecados y perdonarlos y quitarlos de ti, tan lejos que es el oriente del occidente, hasta el desierto, tierra inhabitada, emblanqueciéndolos como blanca lana, echándolos tras sus espaldas, echándolos en el profundo del mar, quitados y olvidados para siempre, dice Dios a aquella persona que cree en Cristo y acepta su sacrificio para su propio perdón y salvación por fe. Dios te dice, escucha, recibe la promesa de Dios por fe en Cristo y su sacrificio en la cruz, una vez para siempre. Dios te dice, si lo recibes por fe, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré. Tu propia justicia, tus propias bondades, tus propias buenas obras no pueden hacer esto, amigo. Tu propia religión no puede hacer esto, amigo, ninguna religión. Entonces no debes confiar en ti mismo, en tus propias obras, en tu propia religión, sea lo que sea, para obtener el perdón de Dios. La Biblia dice, ninguna de estas cosas sirve. Necesitas confiar en Jesucristo y lo que hizo por ti en la cruz. Creer que fue por ti que Cristo murió y pagó el precio total, perfecto y total, para todos tus pecados. Solo tienes que creer de todo corazón y recibir por fe como regalo de Dios. Es como una deuda ya pagada y cancelada delante de Dios si aceptas este sacrificio, y solo este sacrificio para tu perdón y salvación. Una libertad otorgada gratuitamente, porque no puedes tú pagar para tu propia libertad del pecado, solo Jesús por su muerte en la cruz. Y una nueva vida que tú recibirás, ya limpio tu corazón y tu vida del pecado, perdonado ya. Y ahora Cristo entra en tu corazón y toma residencia permanente. Y su Espíritu también toma residencia permanente. Y ahora con corazón limpio, con conciencia limpia, es como que, más que puedo creer, ¿qué hago? Dios, toma mi vida. Creo en lo que hiciste por mí, en dar tu Hijo para pagar por mi perdón y salvación. Y creo en este día que me perdones a mí. Gracias, Señor. Gracias que moriste por mí y diste tu sangre para limpiarme y salvarme por toda la eternidad. Ahora, Señor, me entrego a ti. Mi vida es comprada, es tuya. Y voluntariamente rindo esta vida que has comprado. Esta alma mía que has comprado con su propia sangre, Señor, voluntariamente, gozosamente, me entrego a ti, me rindo a ti para vivir ahora en tu voluntad y ya no la mía. Y amigo, la promesa del Evangelio de Cristo es que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, perdonado y librado de la destrucción eterna. Entonces, sabiendo ahora, entendiendo, amigo, por fe, que Cristo hizo todo esto por ti, por mí, por todo pecador, pero ahora hay que creer por ti, o tú diciendo por mí, sintiendo indigno, y somos todos indignos. Sintiendo que es demasiado bueno, pues sí, la gracia de Dios es un favor inmerecido. Pero creyéndole a Dios y su palabra, sobre todo es lo que cuenta. Y entonces tomando una decisión. No quedarte en el pecado, en los problemas y terribles consecuencias en esta vida. Y en las consecuencias de la destrucción y castigo eterno después de esta vida. No. Y volviendo a Dios, Dios dice a ti en este día,
Yo deshice como una nube, yo borré como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvate a mí, porque yo te redimí. Vamos a orar. Y si tú quieres orar conmigo, recibe a Cristo. Acepta lo que hizo por ti en la cruz. Pide y recibe a Él y su perdón en este momento. Y la Biblia dice, serás perdonado, serás liberado, serás salvo y comenzarás como hijo de Dios, recién nacido, una nueva vida en Cristo que durará por toda la eternidad con Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, solo tú sabes y conoces los corazones de todos los hombres, de toda mujer, de todo niño, de todo joven, escuchando tu palabra en este momento. Yo quiero creer, y ha sido mi oración en preparar este mensaje, que habría quienes cuyos corazones se abren, Señor, por tu gracia y tu misericordia, se abren para recibir este mensaje, para creer tu amor y creer que por ti Cristo hizo el sacrificio único y suficiente para su perdón. Señor, yo pido que aquellos corazones en los cuales hay fe para recibir a Cristo, que en este momento le des a él o a ella la habilidad de expresarse en oración y decirte, Señor, yo he pecado y no merezco tu perdón, pero Señor, ahora creo que enviaste a tu Hijo por mí, para mi perdón. Señor Jesús, perdóname y límpiame con tu sangre preciosa. Entra en mi corazón y sé mi Salvador eterno. De hoy en adelante te recibo y a la vez, Señor Jesús, me entrego a ti como mi Señor y Salvador personal. Toma mi vida de aquí en adelante, es tuya, y glorifica tu nombre a través de la nueva vida que yo de hoy en adelante voy a vivir por tu gracia, con tu ayuda, sirviéndote, siguiéndote, obedeciendo tu palabra y testificando a todo el mundo que tú eres mi Salvador, que diste tu vida por mí y que diste tu vida por todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree, en ti cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, toma mi vida, usa mi vida, te recibo, Señor Jesús. Mi vida es tuya. Gracias por salvarme, por perdonarme y hacer desaparecer mis pecados. Gloria a ti, gracias a ti. En tu nombre, Señor Jesucristo, te pido todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, y aquí les esperamos en Iglesia Bautista Berea para saber cómo crecer en tu nueva vida cristiana. Que Dios les bendiga a todos.